Esto va para ateos, agnósticos y cristianos. Para el ateo, porque obviamente está condenado porque no cree. Para el agnóstico, porque no sabe si sí o si no. Está en un punto medio, igual está condenado. Y para cristianos, porque en su mayoría no han comprendido lo que Cristo hizo por ellos y por lo tanto no han logrado creer de verdad. Así que también siguen condenados aunque estén profesando o tratando de seguir a Jesucristo. Este es el Evangelio puro de salvación, la información más importante de tu vida. Si esta información la crees de verdad, tú vas a experimentar y a comprobar a Dios, ya que precisamente la verdad es comprobable. Si Dios es real, tuvo que haber establecido una manera de que se pueda comprobar. Y así fue, es a través de Jesucristo. Jesucristo es la liberación total del ser humano. Jesucristo vino a pagarle la deuda al ser humano, la deuda total. La deuda del ser humano ya está pagada. Jesucristo en la cruz del Calvario murió por nuestros pecados, se dejó cargar nuestros pecados, derramó su sangre por nosotros. Se expió totalmente el pecado de la humanidad. Él salvó nuestras almas, Él lo logró. Pero para que se adquiera esta victoria, el ser humano debe de creer de verdad en el Evangelio. Y para poder creer en el Evangelio puro de salvación, primero deben de entender en qué estado están. Porque si no entendemos en qué estado estamos, no se logra la fe demandada por Dios para recibir este obsequio, ya que una vez recibido este obsequio, es de nosotros permanentemente. No se puede perder de ninguna manera. De ninguna manera. Y en ese punto entra los cristianos, que piensan que este obsequio se puede perder, porque piensan que depende de ellos, porque piensan que si pecan mucho lo pueden perder y así. Entonces no han logrado creer de verdad en la victoria de Jesucristo y por lo tanto no son salvos, no tienen la salvación y no viven la paz y libertad lograda por Jesucristo. La persona que ya es salva, que tiene sellado al Espíritu Santo, vive una paz y una libertad que no es de este mundo. Jesucristo dijo: todos aquellos que crean de verdad en lo que yo voy a hacer, yo les dejo la herencia de mi propia paz. Va a estar en ustedes. Esa paz que ustedes van a sentir es la paz del Espíritu. Cuando uno siente esta paz, uno halló la respuesta, así de simple, se derrama el vaso. Al sentir la plenitud que nos da Jesucristo dentro de nosotros, entendemos, comprendemos que hallamos el tesoro de los tesoros, que lo que dijo Jesucristo es real. De nada le servirá al ser humano ganar el mundo si no me tiene a mí al final, si pierde su alma. Jamás van a experimentar la verdadera libertad. Por eso la palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La respuesta total del ser humano, el desenllave total de todos los traumas, heridas, dolores, abandonos, tristezas, complejos, depresiones, ansiedad, todo lo que mantiene en plena la vida del hombre, la respuesta es Jesucristo, ya que Jesucristo es la liberación total, es la resurrección espiritual del ser humano. Todo ser humano que está condenado en sus pecados y no ha sido liberado por la victoria de Jesucristo, está muerto espiritualmente. Muerto. Por eso no logra plenitud. Plenitud total no logra. Solo está en la vida buscando lograr esa plenitud a través de lograr metas, a través de alcanzar metas, a través de hacer dinero, tener amor de pareja, tener buenas cosas, tener un estilo de vida disfrutable, bueno, estable, viajar, conocer, leer, esto, aquello. El ser humano es una criatura en permanente búsqueda de experiencias, de adquisiciones, de posesiones, para sobrellevar esta vida o buscar sentirse realizado. Pero un ser humano verdaderamente transparente siempre va a reconocer que no está así del todo. No puede. El vacío nunca se llena, porque el vacío lo llena Jesucristo. Jesucristo es la respuesta total del ser humano. Y lo hermoso de todo esto es que se puede comprobar. Dios lo que demanda para que el ser humano salga de esa muerte espiritual, salga de esa condena de su alma, la cual es la condena por el pecado. El pecado es la transgresión a la ley de Dios. Eso es lo que separa
al hombre de Dios, y toda la humanidad ha pecado. Por eso la palabra dice que, por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios, se separaron de Dios. ¿Quién nos vuelve a reconectar? Jesucristo. Jesucristo, la misión de Él era vencer al pecado por la humanidad, y eso fue lo que ocurrió. Eso fue lo que ocurrió. Y esto es lo que pocos logran creer. La persona que no quiere creer, no lo quiere creer. La persona que está en medio diciendo yo no sé, me hago el loco, igual no lo quiere creer, está condenada. Y la persona que dice que sigue a Jesucristo, que lo profesa, que va a iglesias, si no lo cree totalmente, igual está condenada, porque no quiere creer que Jesucristo ya pagó la deuda total. Jesucristo nos vino a pagar la deuda total viviendo una existencia humana sin pecado, cosa que el ser humano no va a lograr jamás. La palabra dice que el ser humano está caído en una carne corrupta que siempre va a hacer que él peque. Nosotros los seres humanos pecaremos hasta el último día de nuestra vida. Ese es el estado que nos impide lograr paz con Dios por nuestra propia cuenta. Por eso Dios establece un intermediario perfecto que logre la paz totalmente entre nosotros y Él. Y este fue Jesucristo. Jesucristo, al no pecar, logra la existencia humana sin pecado que necesita Dios para hacernos justicia y liberar nuestra alma, darnos vida eterna, anular la condena que ya nos había dejado varados. El Señor Dios logró la victoria para nosotros. Este es el amor más grande que existe, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que venciera el pecado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Esto quiere decir que el que cree en Jesucristo, de verdad en el Evangelio, se arrepiente, comprende que está incapacitado, que siempre pecará y que por lo tanto no puede mantener paz con Dios, no puede mantener salvación, no puede perder algo que no le toca a él, porque le tocó a Cristo. Cristo ya lo hizo. Cristo ya lo hizo. ¿Qué piensa el cristiano religioso condenado? Que Cristo lo hizo, pero que él lo puede perder, que si no lo cuida lo puede perder, que él lo tiene que estar manteniendo, porque lee la Biblia con su mente y piensa que algunos versículos que dice la Biblia significa que él tiene que estarse manteniendo en la salvación. Uno no puede mantenerse en una salvación porque una salvación se acciona, porque un ser está totalmente incapacitado de mantener o lograr salvarse. No se puede eso. Por eso Jesucristo en la cruz dijo, consumado es, hecho está. Ahora, todos aquellos que crean de verdad tienen vida eterna, adquieren el regalo de los regalos. Y este regalo es una vida en la eternidad con Dios, donde no va a haber enfermedad, donde ya no va a haber muerte, donde ya no va a haber cualquier cosa que en esta vida afecte a un ser humano, depresiones, dolores, heridas, problemas, tristezas. Eso no existe en la perfección de Dios. Este mundo cayó en una dualidad. Aunque podemos ver en la naturaleza, en la vida, en la comida, en esto y en aquello, siempre cosas buenas, también tenemos la otra parte. Todo lo que es malo, horrible, que se pudre, que apesta, que muere, que sufre. Este mundo está en una dualidad. Esto no es de Dios. Esto es una situación caída y por eso Dios tuvo que resolver para que en el día postrero, que está muy cerca por todo lo que estamos viendo en el mundo y la cronología bíblica, todo se vuelva a regenerar. Pero para comprobar esto, el ser humano debe de creer en el Evangelio, el cual es que Jesucristo ya murió por nuestros pecados. Él vivió nuestro juicio, ya está saldado. Jesucristo fue condenado en vez de nosotros. Y si Jesucristo fue condenado en vez de nosotros, ya no me condenan a mí. ¿Por qué? ¿Por qué ya no me va a condenar nada? Porque Jesucristo ya fue condenado por mí. ¿Por qué los pecados que cometen en mi vida, si ya creí en Jesucristo, ya no me van a condenar? Porque Jesucristo fue condenado por mí. Pero, ¿y si me equivoco horriblemente? ¿Y si fallo? ¿Y si caí en algo porque no me cuidé en tentación? Si creíste de verdad en Jesucristo, nunca eso más te va a volver a condenar porque Jesucristo ya fue condenado por vos. Las consecuencias naturales del pecado, lo que el hombre siembra, eso cosecha, van a venir a nuestra vida natural. Si la persona hizo cosas muy malas y no se cuidó, en la vida natural siempre van a venir las consecuencias. Y es por eso que Dios en su palabra nos envía a que busquemos el bien y nos apartemos del mal. Pero eso es en la vida natural. Lo que es el alma le tocó a Jesucristo y por eso el que cree de verdad en Jesucristo queda incondenable. Ya vence al pecado. Ya los pecados que cometa nunca más lo van a volver a condenar porque Jesucristo ya fue condenado por él.
Así es que la salvación es inalterable para aquel que creyó en el Evangelio, tiene vida eterna.